participación y acompañamiento en todo este proceso. Hoy ya es la cuarta sesión del curso de salud mental. Rápidamente, bueno, hay un aviso importante que vamos a grabar esta sesión para poder también socializar con las personas que no se han podido unir. Bueno, la primera sesión se habló de salud mental, se proporcionaron pues algunos elementos en la definición de la salud mental, ¿no? Y digamos el principal es que es un concepto que no se deja parcelar entre salud orgánica, salud física y salud mental, sino es todo un conjunto integrado y pues que ambas se van a interrelacionar. En la segunda sesión, vimos la depresión, ¿no? Porque es una alteración del ánimo, es una enfermedad y pues es muy concurrente en las personas mayores y vimos como los diferentes elementos, síntomas, alarmas que le permiten al cuidador y a la persona misma pues estar atentos a su deterioro cognitivo, ¿no? Y pues buscar el tratamiento adecuado. También pues la doctora mencionó pues lo importante, los aspectos que concurren en lo que hacen y que facilitan que un tratamiento sea adecuado, ¿no? Y todas las condiciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Hasta el contexto cultural, las condiciones socioeconómicas, ¿no? Todo va a depender de un tratamiento holístico, comprensivo, ¿no? Porque no es una causa y efecto el tema de la depresión, sino muchos factores van a concurrir en que una persona sufra depresión. Entonces, asimismo, pues, dado esa complejidad de factores que influyen, pues también el tratamiento va a tener que darle cara a todos estos factores influenciadores. La última sesión vimos la cognición, ¿no? Y qué es la cognición, ¿no? Como la capacidad que tiene la persona de aprender, de percibir, de entender, ¿no? Y también vimos que hay un proceso, digamos, normal de envejecimiento, porque el cerebro en sí mismo, pues como órgano se va reduciendo y muchos elementos cognitivos, pues dejan de ser más fluidos o pierden velocidad, pero lo que es importante es que el envejecimiento no significa deterioro cognitivo. O sea, lo normal es algún cambio en los procesos, ¿no? Y transformaciones, pero lo que no es normal es el deterioro cognitivo. Entonces, y rescatando la reserva cognitiva, que es algo que la doctora Lina también pues acentuó, que la reserva entre más repertorios tengamos, ¿no? De aprendizajes, de aprender nuevos idiomas, de desarrollar hobbies, oficios, pues va a ser menos la capacidad de pérdida en el proceso de envejecimiento. Entonces hay muchas cosas que van a depender de la persona misma y de su entorno y de las políticas públicas para que estos deterioros cognitivos realmente no se aceleren con la vejez. Bueno, hoy vamos a hablar de la demencia y bueno, nuevamente la doctora Lina es médica, psiquiatra, epidemióloga y es líder social y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha, que a partir pues de una alianza interinstitucional pues ha sido posible pues todos estos espacios y sesiones. Bueno, doctora Lina, adelante. Muchas gracias, Marcela. Y gracias además por el resumen que nos hace permitirnos acordar de todo lo que hemos trabajado y hoy que vamos a hablar de demencias, vamos a ver qué tan importantes son estos resúmenes. Lo primero es que nosotros no hablamos de demencia, sino hablamos de demencias. Es decir, hay muchos tipos de demencias que hoy están agrupadas en lo que los criterios que se denominan DSM en Estados Unidos los han agrupado como trastornos neurocognitivos.
Y hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en temas de envejecimiento, siempre me gustaba arrancar con esta frase que la hemos venido, digamos, puliendo y es: el envejecer y el morir son las únicas certezas que tenemos los seres humanos desde el momento en que somos concebidos. Y, y muy de la mano de lo que implican las demencias es cómo también nosotros somos capaces de vivir mejor nuestro proceso de envejecimiento, de aprovecharlo, de lograr que esto sea con calidad y particularmente en las personas con demencia que sea con calidad y con dignidad. Esta es la agenda de hoy. Vamos a arrancar primero hablando un poquito de epidemiología y quise traer este gráfico que muestra, según los colores, entre más oscuro, más porcentaje de población envejecida hay en el mundo. ¿Y por qué se vuelve esto tan importante? Porque en la medida que envejecemos, hay una correlación incrementada con la demencia de Alzheimer. Pero esto que les voy a decir lo voy a repetir en muchas ocasiones durante esta charla, y es: envejecer no implica tener demencia, pero envejecer sí implica que yo tengo un riesgo más alto de hacer una demencia, particularmente una demencia de Alzheimer. La demencia de Alzheimer es la demencia más común, pero no es la única, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar de algo que se denomina demencias mixtas. Es una causa muy importante de discapacidad y de dependencia, especialmente en las personas mayores. Y otro elemento clave en donde seguramente muchas de las personas que están aquí escuchándome lo son: la mayoría de los cuidadores de las personas con demencia son justamente sus familiares. Las demencias, como les decía, van incrementándose en la medida en que tenemos mayor edad. En este gráfico de la Organización Mundial de la Salud podemos ver cómo el incremento es cada vez mayor en tanto más años tengamos, ¿sí? Y podemos ver en la línea punteada, acá la vemos muy pegada a Europa Occidental, vemos lo que pasa en América Latina, y es que nosotros hemos venido teniendo un incremento, perdón, es esta línea rayada, un incremento alto de la demencia, ¿sí? Se sabe hoy día que la población mayor de 60 años, entre el 5 y el 8% de esta población sufre demencia, y que más o menos la demencia entre los 85 y 89 años incrementa en un 20,5% de esa población. ¿Quiénes hacen más demencia? Las mujeres, ¿sí? Esta gráfica también de la Organización Mundial de la Salud nos muestra cómo la demencia se incrementa especialmente en las mujeres, entre otras cosas muy asociado a la capacidad educativa y a la formación, pero también a que las mujeres tenemos una expectativa de vida también mucho más alta, ¿no? Y lo otro importante es que, si bien las mujeres tenemos en ocasiones menores riesgos cardiovasculares, estos no nos los cuidamos tanto a diferencia de los hombres, porque las mujeres siempre estamos pensando en nuestras preocupaciones en términos de cáncer de seno, en cáncer de cervix, y el tema cardiovascular lo descuidamos. Entonces, ese es un primer elemento clave que quiero que tengamos en cuenta, y es la necesidad de cuidar a la población femenina para disminuir el riesgo. ¿Cuántas personas se ven afectadas de demencia? Cerca de 10 millones de casos hay nuevos cada año, es decir, hay un caso cada 3 segundos, y cerca de 50 millones de personas que tienen demencia en todo el mundo. Si ustedes ven estas gráficas de barras, podemos ver que en el año 2015 habían cerca de 50 millones de personas con demencia en el mundo. Al año 2030 se considera que va a incrementar a 82 millones, y al año 2050 a 152 millones. ¿Cuál es la razón de este incremento? Por un lado, y evidentemente tiene que ver con el incremento en la expectativa de vida de las personas mayores. Ya decíamos, entre más viejo soy, más riesgo tengo de terminar haciendo una demencia. Pero lo otro también que va a impactar muchísimo, y quedó cortada la gráfica, es que los países de ingresos bajos y medios
han venido incrementando los niveles de demencia. ¿Por qué? Porque estos países no han hecho el trabajo tan fuerte que sí lo han realizado los países desarrollados frente a lo que es el riesgo cardiovascular. Entonces, aquí vamos a ver otro segundo elemento clave y es, hay que trabajar mucho en riesgo cardiovascular en mujeres, pero hay que trabajar mucho en riesgo cardiovascular en nuestros países, ¿sí? Si queremos que las tasas de demencia puedan disminuir. En América Latina, al igual que en el mundo, la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia. En un estudio realizado en el 2017 que recoge una cantidad de estudios en América, se encuentra que la prevalencia global de demencia en América Latina es más o menos de 7,1% en los mayores de 65 años, pero este estudio muestra que hay una importantísima variabilidad de los datos. ¿Y por qué esto es clave? Porque esto quiere decir o que estamos subdiagnosticando demencia, o que no estamos teniendo unos diagnósticos claros para hacer demencia, o que simplemente no lo estamos registrando. Y esto tiene un impacto importante para las políticas de salud pública. Por eso se vuelve necesario no solamente estar atentos y prevenir, sino hacer diagnósticos tempranos y que estos queden registrados. Algunas definiciones que son importantes es, antes hablábamos de demencia senil y hablábamos de demencia presenil, y era una gran bolsa en donde estaban involucrados todos los trastornos que tenían que ver con pérdida de memoria, y se asociaba la demencia senil a una pérdida de memoria por encima de los 60 años. Pero también ese nombre de demencia senil se empezó a asociar con que es normal tener una demencia después de 60 años. Es decir, pensar que la pérdida de memoria la debería yo esperar en tanto yo tenga más de 60 años. Y ese es un segundo concepto clave. O tercero, si ya vamos sumiendo eso. Hoy día nosotros hablamos de demencias, pero realmente estamos hablando de los trastornos neurocognitivos. ¿Y por qué se le decidió poner este nombre? Por varias razones. Una es porque disminuye el estigma alrededor de la demencia, que siempre está muy asociada a una percepción de locura. Y dos, porque toma en cuenta las alteraciones que implican estos trastornos. ¿Y cuáles son esas alteraciones según definición del DSM-5? Vamos a tener alteraciones en 6 dominios particulares. El primero, la atención compleja, es decir, la capacidad de atender, pero además procesar lo que yo estoy atendiendo, ¿sí? Ustedes ahorita que me están escuchando están haciendo un ejercicio de atención, pero además están procesando lo que yo estoy diciendo, están pensando, bueno, entonces hay varios tipos de demencia, hoy están en los trastornos neurocognitivos y seguramente están haciendo asociaciones. El segundo son las habilidades ejecutivas, y cuando hablamos de habilidades ejecutivas, ya lo habíamos conversado en la sesión anterior, estamos hablando de la capacidad de planificar, de tomar decisiones, de corregir errores, de tener flexibilidad en nuestro pensamiento, es decir, de ser capaces de abstraer una frase y también de modificar hábitos, ¿sí? El tercero es el aprendizaje y la memoria, que tiene que ver con esa memoria reciente e inmediata que me sirve para poder, por ejemplo, aprender qué fue lo que dije antes, volver a hablarlo en una conversación, no perderme dentro de la conversación y aprender cosas nuevas continuamente. El cuarto es el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo. ¿Qué quiere decir eso? El expresivo es como yo soy capaz de conversar, hablar, utilizar diferentes palabras, diferentes maneras gramaticales, pero también como yo comprendo lo que el otro me dice. El quinto es la habilidad perceptual y visoconstructiva, y eso tiene que ver justamente con qué tan capaz yo soy de, por ejemplo, pintar un reloj, planear cómo lo pinto, ponerle los horarios, cómo soy capaz de pintar una casa, ¿sí? Cómo yo logro dentro de lo que estoy viendo ponerlo en un papel o soy capaz de percibirlo adecuadamente.
Y finalmente, la cognición social, que tiene que ver con la regulación del comportamiento y de las emociones. Es decir, si yo veo una persona triste o una persona me cuenta que ha fallecido un ser querido o una persona me dice algo que termina siendo doloroso, soy capaz de ser empático, reconocer la emoción del otro y además soy capaz de poderme sincronizar y vincular con esa sensación que él tiene. Eso es lo que se denomina cognición social. Y esas van a ser justamente las áreas que van a estar comprometidas en las demencias. Entonces, las demencias afectan las funciones corticales superiores y afectan el funcionamiento diario del sujeto. Pero además encontramos que tienen cambios emocionales y en el comportamiento social y en la motivación. Las demencias podemos definirlas entonces, por un lado, como con una alteración muy grande con respecto a la memoria, pero además se acompañan de tres elementos claves de los cuales vamos a hablar ahorita. La presencia de apraxia, afasia y agnosia. Incluso algunas personas lo denominaban los síndromes apráxico, afásico, agnósticos, ¿sí? Que se acompañan de alteraciones en las funciones ejecutivas que ya les había dicho previamente. La agnosia, ¿qué implica? La agnosia es esa incapacidad que tenemos para poder identificar un objeto, ¿sí? Es decir, no reconozco muy bien el objeto, pero también no reconozco muy bien lo que me pasa a mí. Eso es muy, muy importante. Y nos ayuda, entre otras cosas, a poder reconocer en una persona que está teniendo esto que hay unas fallas en el reconocimiento de las situaciones que le acontecen, pero al mismo tiempo de algunos tipos de objetos. El segundo es la apraxia y es la capacidad que tiene una persona de llevar a cabo una tarea o un movimiento cuando éste solicite. ¿Qué implica esto? Él entiende o puede entender o no la orden, ¿sí? Y el pedido, está dispuesto a hacerla, ¿sí? Pero la tarea como tal no la logra hacer por completo. Por ejemplo, no soy capaz de vestirme adecuadamente, ¿sí? Entonces, sé que me están diciendo que debo vestirme, pero cuando cojo, por ejemplo, mi ropa, me la pongo de maneras distintas porque no sé, por un lado, qué es el objeto, que es la agnosia, pero además no sé motoramente cómo organizarme y cómo utilizar mis movimientos para poderlos adecuar de manera buena. Y la tercera, entonces hablamos de agnosia, apraxia y ahora afasia. La afasia significa etimológicamente una pérdida del lenguaje. Se da, al igual que las otras, por alteraciones específicas en el cerebro y lo que nos dificulta es justamente la lectura, la escritura y la expresión. Puede ser la una o la otra, pueden venir en conjunto. Hay varios tipos de afasia. Está la afasia expresiva, en donde yo sé lo que quiero decir, pero no soy capaz de decirlo, no lo puedo decir. Está la afasia receptiva, en donde yo escucho la voz o puedo leer lo que estoy leyendo en ese momento, pero no le encuentro sentido a lo que leo o escucho, ¿sí? Está la afasia anómica, en donde tengo una dificultad para usar las palabras correctas o para describir objetos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estas gafas, ¿sí? Y no sé cómo funcionan, sé que me las debo poner en mi cara, pero no sé el nombre, ¿sí? No encuentro el nombre para ello. Y la afasia global, en donde la persona no puede hablar, no puede entender lo que se le dice, lee o escribe. Ojo con esto, ya hablamos de qué es la demencia, que implica una alteración en donde hay agnosia, afasia, apraxia y alteraciones en funciones ejecutivas y que se da en el proceso de envejecimiento, pero no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. El hecho de que la encontremos más frecuentemente no significa que per se el hecho de ser viejo implique que yo vaya a perder mi memoria. Entonces, no es una consecuencia inevitable y no es normal perder la memoria.
Habíamos hablado en un principio que no hablamos de una demencia, sino hablamos de las demencias, es decir, hay muchos tipos de demencia, ¿sí? Y en estos muchos tipos de demencia, la más frecuente, como les decía, es la enfermedad de Alzheimer. Aquí lo vemos en este gráfico, en donde encontramos los diferentes tipos de demencia que están descritos por una clasificación que se llama CIE, que la clasificación, al igual que el DSM, son clasificaciones de los tipos de enfermedades mentales. Entonces tenemos la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, seguida por la enfermedad por demencia vascular, luego sigue la demencia frontotemporal, la demencia relacionada con alcohol, la demencia de cuerpos de Lewy, las demencias de Huntington y otro grupo grande de demencias que hay, aquí caben muchas. Y un poco para recordar lo que habíamos hablado la semana, hace 15 días, la alteración grande de la memoria la vamos a encontrar en esto, en los sistemas de largo plazo, en la memoria declarativa o explícita. Voy a enfocarme en dos demencias, ¿sí? Para que las tengamos en cuenta, y decidí esas dos demencias por una sencilla razón, y es porque son las más prevalentes y las que más encontramos. Pero voy a mostrarles ahora un cuadro de resumen en donde están las demencias, las otras dos que también tienen una frecuencia alta. La demencia de Alzheimer, ya lo he dicho, es la más frecuente. Tiene unos síntomas clínicos que son tempranos, que son una dificultad para recordar conversaciones, nombres o eventos recientes, y depresión y apatía. ¿Se acuerdan que hablábamos en la tercera sesión, cuando hablábamos de depresión, que hay una línea gris que tenemos que tener mucho cuidado en las personas mayores entre depresión y demencia? Esa línea gris es clave tenerla en cuenta, porque nos va a permitir saber qué tanto una persona se está deprimiendo y qué tanto estamos pasando a una demencia. Lo segundo importante es que la demencia de Alzheimer tiene un proceso muy lento, ¿sí? Tiene una progresividad muy, muy lenta, por lo cual es importante, en la medida en que yo envejezco, tener rápidamente detección de síntomas cuando yo tengo pequeñas pérdidas de memoria, ¿sí? Y aquí vale la pena notar que uno debería poder hacer valoraciones o poder tener ciertos tipos de evaluaciones que me puedan evidenciar procesos de deterioro cognitivo mínimo, que si bien no es el caso del que vamos a hablar hoy, sí tenemos que tenerlos en cuenta, entre otras cosas para prevención. ¿Qué síntomas hay posteriormente? Problemas de comunicación, podemos encontrar desorientación, confusión, la persona no sabe dónde está, se confunde con lo que está ocurriendo, hay falta de juicio, es decir, estamos teniendo dificultades para tomar decisiones correctamente y encontramos cambios de comportamiento. Y ya en los procesos de deterioro más alto, lo que encontramos son dificultades para hablar, para tragar y para caminar. Si ustedes ven esta gráfica, encontramos que en las personas, en la medida que envejecen, vamos a tener mayores porcentajes de demencia. Estos son datos de un estudio que se hizo de demencia en Estados Unidos, que en general son similares en el mundo. ¿Qué encontramos en la demencia también? Y aquí en este dibujo, que me gustó mucho para mostrárselo, lo que encontramos es que en las personas con demencia de Alzheimer, el tamaño cerebral disminuye, ¿sí? Hay una alteración en una proteína que se llama beta-amiloide, que empieza a producirse mucho, y hay la presencia de lo que se denominan ovillos por la proteína tau. Es decir, ese cerebro empieza a tener una serie de alteraciones, ¿sí? Que terminan generando muchos de los síntomas, por no decir todos los síntomas que genera la misma demencia. Pero hay un elemento clave, y es que en las autopsias se han encontrado que más de la mitad de las personas con demencia de Alzheimer no solamente tienen esas presencias de los ovillos neurofibrilares, de la proteína beta-amiloide, sino también se encuentran alteraciones cerebrovasculares e incluso alteraciones patológicas de la enfermedad de los cuerpos de Lewy. ¿Para dónde voy con esto? La demencia de Alzheimer vemos que con el paso del tiempo
va a presentar efectos mixtos también de alteraciones vasculares e incluso de alteraciones de otras demencias. Por eso hablamos hoy que hay mucha más demencia mixta que una demencia pura en términos de Alzheimer. ¿Qué pasa con la demencia vascular? La demencia vascular está muy asociada a enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que generan lesiones en los vasos sanguíneos a nivel cerebral. Esta es más o menos entre el 5 y el 10% de los tipos de demencia y, como les decía, es mucho más común verla como una patología mixta. Esas lesiones vasculares, dependiendo las áreas, nos van a dar ciertos tipos de sintomatología. Pero ¿qué es lo que vemos de manera usual en las personas con demencia vascular? Lo más frecuente es alteraciones en el juicio y una capacidad desorganizada para tomar decisiones, para planificarse y para organizar. Digamos que en la demencia de Alzheimer uno ve un proceso mucho más lento, en donde la persona va perdiendo particularmente memoria y lenguaje. Aquí nosotros lo que vemos es un proceso mucho más rápido, mucho más evidente, en donde el deterioro se da con mayor velocidad, y lo que vemos son alteraciones más comportamentales. Vamos a tener dificultades con la función motora y especialmente vamos a ver marcha lenta y en ocasiones equilibrio deficiente. Hay diferentes tipos de demencia, depende los infartos y las áreas de los infartos, ¿sí? Podemos hablar de demencia multiinfarto cortical, demencias vasculares subcorticales y demencias por infartos en áreas estratégicas. Les decía que iba a presentarles un cuadro resumen con las otras demencias, ¿sí? En donde lo que me interesa que vean es que, dependiendo del tipo de demencia, acá vemos la demencia de Alzheimer, en donde hay una pérdida de memoria y apatía y depresión. En la demencia vascular, muchas más alteraciones en términos de estado de ánimo y un deterioro funcional más evidente. Y en la demencia frontotemporal, por ejemplo, vemos más cambios en el comportamiento, cambios en la personalidad, cambios en el humor. Hay mucha desinhibición, y cuando hablamos de desinhibición son conductas en donde nosotros, parte de lo que nos ocurre es que la persona termina teniendo comportamientos que antes no tenía, ¿sí? Las familiares dicen como él era una persona absolutamente decente, respetuoso, y de un momento a otro empezó a decir groserías, empezó a tener comportamientos bizarros que antes no tenía. Y en las demencias por cuerpos de Lewy lo que vemos es una fluctuación muy marcada en la capacidad cognitiva. Vemos muchas alteraciones sensoperceptivas, especialmente alucinaciones visuales, y vemos síntomas motores de parkinsonismo, es decir, mucha rigidez y mucho temblor. Vamos a tener en general deterioros cognitivos, pero que van a ir en un proceso, unos más rápido que otros. Por ejemplo, lo vemos más rápido en las demencias vasculares, mucho más lentos en las demencias de Alzheimer, con diferentes cambios en las imágenes y diferentes cambios a nivel neuropatológico. ¿Cuáles son las señales de alarma que tenemos que tener en cuenta? En este cuadro, que ajusté de unos cuadros que podemos encontrar en varios artículos, podemos ver la diferencia entre lo que pasa en un envejecimiento normal versus lo que ocurre en una demencia. Entonces, en un envejecimiento normal, las situaciones son ocasionales, ¿sí? Entonces, ocasionalmente, no recuerdo detalles particulares de una conversación que tuve hace unos años. En una demencia no recuerdo detalles particulares de una conversación reciente. Tomo malas decisiones de vez en cuando en un envejecimiento normal. En una demencia tengo muchas dificultades para una adecuada toma de decisión. En un envejecimiento normal no puedo recordar el nombre de un conocido, versus que en una demencia no reconozco, incluso no conozco los nombres de los miembros de mi familia. Se me olvidan personas que son muy cercanas, los nombres de personas que son muy cercanas. En el envejecimiento normal olvido cosas y eventos ocasionalmente, y en la demencia es mucho más frecuente. Y esto me va a terminar alterando diferentes actividades que de manera ocasional tengo en el envejecimiento normal y de manera frecuente en las demencias, ¿sí? Mientras que en un envejecimiento normal, aquí hay un error en el cuadro, tengo algunas veces
olvido las palabras adecuadas, en el envejecimiento, en la demencia, perdón, tengo dificultades para tener una buena conversación. Y hay un elemento importante y es que es muy frecuente en las demencias un poquito más avanzadas que la persona no reconozca que está teniendo fallas versus que en un envejecimiento normal yo me preocupo por mi memoria, informo, aviso y eso es un elemento, digamos, que quiero que lo tengan en su cabeza. ¿Cuál es la clave de las demencias? El diagnóstico temprano y la prevención. En el diagnóstico temprano tenemos que tener en cuenta que este diagnóstico debe ser multidisciplinario, es decir, aquí tienen que involucrarse desde imágenes diagnósticas, exámenes de laboratorio, también tenemos que hacer valoraciones y pruebas neuropsicológicas y valoraciones por un grupo interdisciplinario, ojalá compuesto por neurólogo, un psiquiatra, ¿sí? Y un trabajador social. Entonces, ¿qué tenemos? Un tamizado inicial, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con depresión, tenemos que definir posteriormente si la demencia es un Alzheimer, si es una vascular, si es una frontotemporal, si es por cuerpos de Lewis, si es por Parkinson. Tenemos que definir cuál es el grado de severidad que está teniendo la persona y finalmente un diagnóstico definitivo. Y ese diagnóstico definitivo realmente es un diagnóstico clínico porque el diagnóstico final lo haríamos ya a través de una patología. El tamizaje lo hacemos a través de Mini-Mental, ¿sí? El Mini-Mental es un test que tiene cerca de 30 preguntas y en esas, tiene 30 preguntas, perdón, y tenemos que 27 o más preguntas es un Mini-Mental normal, entre 24 y 26 tenemos que preguntarnos qué tanto hay un grado de una demencia leve y 16 a 24 una demencia moderada. Pero este tamizaje no me da diagnóstico. Ojo, me está diciendo, ojo, usted puede estar teniendo un proceso de deterioro cognitivo, tiene que hacer usted más pruebas. Otro elemento clave en el tamizaje es lo que se denomina la queja subjetiva de memoria, ¿sí? Que se le hace tanto al paciente como al cuidador. En esta prueba tenemos 15 preguntas en donde lo que nosotros miramos es con qué frecuencia hay algunas alteraciones, especialmente en la memoria episódica. Se hace aparte familiar, se hace aparte paciente y dependiendo de qué tanto nos dé, podemos hablar de si está presentando una demencia, si esa demencia además es con anosognosia, es decir, no hay un reconocimiento de la enfermedad o si puede ser una depresión. Otro de los test de tamización que utilizamos es el test de Lawton, ¿sí? Que lo que nos mide es funcionalidad, es poco específica, pero nos sirve mucho para demencias moderadas. Como les decía, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con depresión. Aquí usamos mucho la escala geriátrica de Yesavage, en donde le hacemos unas preguntas específicas al paciente para saber qué tanto grado de depresión tiene y con esto definir el paso a psiquiatría para hacer un diagnóstico confirmatorio y para iniciar tratamiento. Algunos criterios para que recordemos: hay ánimo depresivo triste, hay disminución en el interés de las actividades, puede haber un aumento o disminución de peso, alteraciones en el sueño, sensación de inutilidad, presencia de ideas de muerte o de suicidio y alteraciones en el pensamiento o la concentración. Pero recordemos que aquí, por ejemplo, en este punto de alteraciones en el pensamiento o concentración y ánimo depresivo, tenemos esa línea gris de la que tanto les he hablado. En demencia frontotemporal tenemos que hacer evaluaciones de trastornos del comportamiento y varias escalas. Y en las demencias vasculares utilizamos una escala en particular que se llama Hashinsky y esa escala nos permite puntuar qué tanto esta persona puede estar pasando por una demencia vascular. Y finalmente, acuérdense la grafiquita que les mostraba, esa pirámide, ¿sí? de 5 pasos. Tenemos el grado de funcionalidad, el grado de severidad de la demencia, que va de leve, moderada y severa, y es una puntuación que se hace, que se denomina GDS, en donde definimos el grado de severidad y nos permite definir tratamiento, acompañamiento al cuidador y manejo. Pero el diagnóstico definitivo es solamente patológico a través de una autopsia, ¿sí?
Y el diagnóstico realmente es clínico, en donde involucramos todos estos test de tamización y ya les decía, involucramos imágenes diagnósticas, usualmente resonancia, una serie de paraclínicos que nos puedan descartar otro tipo de causas de demencia como pueden ser hipotiroidismos, anemias, etc. ¿Qué elemento es clave? Hoy día sabemos, hay estudios muy bonitos que están mostrando que tenemos posibilidades de cerca de un 30% de prevenir la demencia, ¿sí? ¿Y cómo prevenimos esa demencia? Logrando tener un buen envejecimiento exitoso, ¿sí? Logrando favorecer nuestra reserva cognitiva que ya les había contado la semana pasada, que implica esa capacidad de ir sumando y sumando y sumando conocimiento y que me va a permitir tener como ese banco de aprendizajes, de memorias, de idiomas, de relaciones, de lenguaje, de gramática, que en la medida en que yo voy envejeciendo lo voy a poder utilizar, pero la intención también es que yo lo vaya favoreciendo a través del tiempo. No significa que cumplo 60 años y no estudio más porque me pensioné, al contrario, cumplo 60 años y estudio más y me meto en otras actividades y socializo y hablo y leo, etc. ¿Sí? Es importante tener en cuenta, entonces el primer punto en prevención se llama envejecimiento exitoso, el segundo se llama buena reserva cognitiva, que nos va a mejorar plasticidad cerebral, el tercero es tenemos que tener mucho cuidado con las alteraciones en la audición, ¿sí? Grandes estudios han mostrado que esa disminución en la capacidad de discriminación del habla y de disminución en la audición dicótica incrementan el riesgo de depresión, pero también incrementan el riesgo de demencia, al igual que otras alteraciones sensoperceptivas como las visuales. Y esto aumenta el deterioro. Cuarto punto importante, lo hemos hablado siempre y se llama actividad física, pero ¿cuándo tenemos que empezar actividad física? Desde temprana edad. ¿Cuándo tenemos que fortalecerla? A partir de los 40 años. El ejercicio no es hacer una vez a la semana ejercicio, no, es hacer ojalá 4 o 5 veces a la semana. Esto nos disminuye el estrés psicológico en las personas mayores y particularmente en las personas mayores que hacen ejercicio con regularidad, mejora el equilibrio y reduce el riesgo de caídas y está asociado el ejercicio físico a un aumento del volumen cerebral y a un aumento en los niveles de los factores neurotróficos derivados del cerebro, es decir, en una mejor producción neuronal y vamos a tener una mayor neuroplasticidad. Quinto punto clave, control de factor de riesgos cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, obesidad, alcohol. Tenemos que buscar cómo controlarlos porque esto nos va a prevenir las demencias, ¿sí? Y esa prevención real, como les digo, debe ser un cambio sostenido y rutinario entre los 40 y 60 años que incluya ejercicio, dieta, no consumo de sustancias, no consumo de alcohol, no cigarrillo y control cardiovascular. El abordaje de los pacientes con demencia va desde el abordaje farmacológico, que no es un tema que vamos a tratar acá. Hoy día, y eso quiero también tenerlo en cuenta, tenemos un abanico de múltiples medicamentos que funcionan en las demencias, que tienen que ser muy bien definidos, sea por el geriatra, el psiquiatra o el neurólogo, y que deben ir acompañados del manejo sintomático. Pero ese tratamiento farmacológico, ¿sí?, tiene que ir de la mano a un tratamiento integral, y un tratamiento integral en donde reforcemos actividad física y relaciones sociales de la persona que tiene una demencia, que fomentemos el autocuidado y que fomentemos todas las actividades cognitivas que esta persona pueda tener. Ese tratamiento tiene que ir de la mano a un asesoramiento y apoyo. Hay que informar acerca de la enfermedad. La prevención va de la mano del diagnóstico. Tenemos que conocer muy bien la enfermedad, no solamente el familiar, sino el paciente, de tal manera que le dé la opción de tener y realizar de manera adecuada su tratamiento y dar un punto de apoyo a la familia. El tratamiento tiene que tener un cuidado individualizado, ¿sí? Y debe tener unas fichas de registro, es decir, poder ver qué tanto ha tenido deterioro, qué cambios de comportamiento ha tenido, qué alteraciones en sueño, qué alteraciones en su funcionamiento, y debe ser un proceso que además debe ser, ojalá, de un seguimiento mensual y continuo.
y apoyando mucho al familiar. Porque es clave el apoyo al familiar, porque la persona es ese cuidador que va a estar en el día a día y quien nos va a acompañar en todos los procesos de rehabilitación que se requieran. Y para cerrar, vamos a hablar de la estimulación neurocognitiva que me la habían preguntado la sesión pasada. La estimulación neurocognitiva tiene muy buena evidencia clínica. Es una actividad que se viene desarrollando desde hace muchos años. Hoy tiene muchas líneas de manejo. Lo que se busca es estimular memoria y lenguaje especialmente, pero en general todas las funciones ejecutivas e incluye una gama de actividades, desde discusión de los eventos pasados y presentes, así como de los temas de interés, los juegos de palabras, hacer rompecabezas, tener música para escuchar, música, danza, todas las actividades que impliquen esto nos ayudan mucho. Incluye también actividades prácticas como repostería, jardinería interior. Si ustedes ven, es mantener continuamente activa a la persona. Esto se hace a través de personal que es adiestrado y que la idea es que forme al cuidador, ¿sí? Se realiza a través de grupos pequeños, entre 4 a 5 personas con demencia, alrededor de 45 minutos y por lo menos 2 veces a la semana. La idea es que estos grupos, ¿sí?, se hagan, como les digo, 2 veces a la semana, pero que en casa el paciente que está teniendo demencia todo el tiempo tenga una agenda de actividad cognitiva que sea rica para él, que sea agradable, que implique sus hobbies, sus actividades y que le permita además socializar. Eso es lo ideal. La estimulación neurocognitiva funciona igualito que el ejercicio, igual que la reserva cognitiva. Esto tiene que ser un trabajo permanente y rutinario para que de verdad nos funcione. La demencia tiene muchas esferas de actuación y tiene muchas metas, pero la meta número 1 es hacer un buen tratamiento, hacer un tratamiento integral, hacer una detección temprana y finalmente lograr prevenir de la mejor manera todo este tipo de demencias. Muchísimas gracias y muchas gracias por el espacio. Como les decía Marcela, tenemos otra actividad que se nos cruzó y las preguntas que ustedes dejen en el chat, pues estaremos pendientes a ellas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lina. Como lo anunciamos al comienzo, por cuestiones de agenda, la doctora Lina tiene que ausentarse. Entonces, la invitación es que nos compartan sus preguntas y en la siguiente sesión, que es el 13 de mayo, sobre el tema resiliencia, vamos también a destinar un espacio adicional para poder compartir y resolver algunas preguntas que ya fueron compartidas por ustedes. Y bueno, muchísimas gracias y los esperamos entonces en la siguiente sesión y última sesión, que es el 13 de mayo. Que tengan una feliz tarde y bueno, muchas gracias por acompañarnos.